Otro título más. Piero Hincapié volvió a levantar un trofeo con el Arsenal después de una actuación demoledora del conjunto londinense. Los dirigidos por Mikel Arteta derrotaron 3-0 al Manchester City en Cardiff y conquistaron la Community Shield 2026, comenzando oficialmente la temporada con una demostración que retumbó en todo el fútbol inglés. El defensor ecuatoriano añadió una nueva celebración a su palmarés y volvió a aparecer en una fotografía de campeón. Esta vez comenzó entre los suplentes, aguardó su oportunidad e ingresó durante la segunda parte para disputar la última media hora. Hincapié participó directamente en el cierre de una victoria categórica frente a uno de los principales rivales del Arsenal. La final se disputó en el Principality Stadium de Cardiff y prácticamente comenzó con el Arsenal festejando. Apenas habían transcurrido 24 segundos cuando Ricardo Calafiori consiguió abrir el marcador. La velocidad de esa anotación alteró inmediatamente el desarrollo del compromiso y obligó al Manchester City a perseguir el resultado desde su primera intervención en el partido. No hubo tiempo para acomodarse, estudiar al rival o esperar que el encuentro tomara temperatura. El Arsenal salió decidido a imponer condiciones y encontró una ventaja extraordinariamente temprana. Calafiori convirtió antes de cumplirse el primer minuto, premiando el arranque agresivo del equipo de Arteta y colocando al Manchester City en una situación completamente inesperada dentro de la definición. Ese comienzo anticipó lo que terminaría ocurriendo durante el resto de la jornada. El conjunto londinense dominó el enfrentamiento, administró la ventaja y continuó buscando la portería contraria. No se conformó con el 1-0 ni retrocedió para protegerse. Su ambición quedó reflejada en una actuación que acabaría convirtiéndose en una goleada y en un nuevo título. El Manchester City intentaba recuperarse del primer festejo cuando el Arsenal volvió a castigar. A los 28 minutos apareció Kai Havertz para ampliar la diferencia y colocar el 2-0. La definición comenzaba a inclinarse de manera pronunciada porque el equipo de Arteta estaba aprovechando sus oportunidades y sostenía el control ante un adversario de enorme exigencia. Havertz convirtió el segundo tanto en un momento determinante del primer tiempo. Ya no se trataba únicamente de resistir la reacción del Manchester City después del madrugador festejo de Calafiori. El Arsenal había conseguido aumentar su ventaja antes del descanso y ratificaba sobre el campo la superioridad mostrada desde aquellos explosivos 24 segundos iniciales en el estadio de Cardiff. El 2-0 le permitió al cuadro londinense marcharse al descanso con una diferencia importante, pero la historia todavía tenía otro capítulo contundente. Arteta y sus jugadores regresaron para disputar la segunda parte manteniendo la misma intensidad. No permitieron que el Manchester City encontrara una oportunidad real de regresar al encuentro ni de reducir la distancia. Solamente habían transcurrido 3 minutos del segundo tiempo cuando Martin Odegaard apareció para sentenciar la goleada. El capitán colocó el 3-0 y transformó la final en una exhibición del Arsenal. Con ese festejo, cualquier posibilidad de reacción del Manchester City quedó mucho más lejana, mientras la Community Shield comenzaba a vestirse definitivamente con los colores londinenses. El tanto de Odegaard confirmó que el Arsenal no había regresado del descanso dispuesto únicamente a conservar la diferencia. El equipo buscó nuevamente la portería contraria, convirtió muy pronto y dejó prácticamente resuelta la definición. 3 anotaciones en momentos muy específicos retrataron la concentración de un conjunto que comenzó la temporada decidido a levantar inmediatamente un trofeo. Calafiori había abierto el camino a los 24 segundos, Havertz había extendido la ventaja a los 28 minutos y Odegaard había sentenciado apenas 3 minutos después del descanso. Cada anotación fortaleció el dominio del Arsenal y fue debilitando las posibilidades del Manchester City, que nunca consiguió descontar ni alterar la dirección que había tomado aquella final en Cardiff. Con el marcador 3-0, llegó el momento de Piero Hincapié. El ecuatoriano, que había comenzado el compromiso entre los suplentes, recibió la oportunidad de ingresar a los 60 minutos. Arteta decidió enviarlo al terreno de juego precisamente en reemplazo de Calafiori, el futbolista que había marcado el primer tanto y activado la contundente actuación del Arsenal. El cambio reunió 2 momentos importantes para el cuadro londinense. Salía el hombre que había iniciado la goleada antes de cumplirse el primer minuto y entraba el defensor tricolor para asegurar el cierre. Hincapié asumió la responsabilidad de disputar los 30 minutos finales ante un Manchester City que necesitaba reaccionar, aunque nunca logró vulnerar la portería del nuevo campeón. La participación del ecuatoriano no fue prolongada, pero tuvo un objetivo concreto dentro del encuentro. Hincapié colaboró para que el Arsenal conservara su arco en cero durante la última media hora.
El Manchester City buscaba al menos reducir la diferencia, mientras el conjunto de Arteta tenía que sostener la concentración y evitar cualquier complicación innecesaria en el desenlace. Hincapié entró cuando el resultado estaba encaminado, pero debía responder frente a uno de los principales adversarios del Arsenal. Una ventaja amplia no eliminaba la necesidad de defender con seriedad. El ecuatoriano se incorporó a la estructura, cumplió durante el tramo definitivo y acompañó al equipo hasta confirmar una victoria sin anotaciones recibidas en el Principality Stadium. El 3-0 adquirió mayor peso por la identidad del rival. El Arsenal no levantó la Community Shield después de una definición cerrada o de una victoria mínima. Lo hizo derrotando de manera contundente al Manchester City, un competidor directo dentro del fútbol inglés, y manteniendo su portería invicta durante los 90 minutos disputados en territorio galés. Para Piero Hincapié, el pitazo final significó la incorporación de otro trofeo a su carrera. El defensor pudo celebrar nuevamente con la camiseta del Arsenal después de formar parte del triunfo. Aunque empezó esperando en el banco, terminó dentro del terreno de juego, participando durante 30 minutos y ayudando a proteger una diferencia que ya había construido el trabajo ofensivo. La jornada terminó con Hincapié como campeón y con el Arsenal enviando una advertencia deportiva desde el primer compromiso oficial de la campaña. El cuadro londinense comenzó la temporada 2026-2027 levantando el tradicional trofeo del fútbol inglés. No pudo existir un estreno más positivo para un equipo que dominó, convirtió 3 veces y no recibió ninguna anotación. El Arsenal necesitó únicamente 24 segundos para tomar el control del marcador y nunca abandonó esa posición. Desde el festejo de Calafiori hasta la sentencia de Odegaard, la final quedó marcada por la eficacia del conjunto de Arteta. El Manchester City quedó siempre por detrás y no encontró respuestas suficientes para interrumpir la marcha del nuevo campeón. La diferencia también se explicó por la capacidad del Arsenal para convertir en ambos tiempos. El primer periodo entregó las anotaciones de Calafiori y Havertz. La segunda mitad comenzó con la definición de Odegaard y continuó con el ingreso de Hincapié. Ataque y defensa respondieron para completar una presentación contundente, equilibrada por el marcador conseguido y la portería invicta. Arteta pudo mover sus piezas con una ventaja considerable, pero la entrada del ecuatoriano mantuvo la fortaleza defensiva del equipo. Hincapié no ingresó para contemplar el resultado. Entró para competir, sostener la estructura y ayudar a completar una final sin concesiones. Su aporte quedó vinculado directamente con la conservación del cero durante el último tercio del encuentro. El desarrollo dejó una sucesión de señales favorables para el Arsenal. Marcó en la primera acción determinante, aumentó la diferencia antes de la media hora, volvió a convertir inmediatamente después del descanso y controló el cierre con sus modificaciones. El resultado fue una victoria 3-0 que reflejó la superioridad conseguida frente al Manchester City durante la definición. Para el defensor tricolor, este campeonato representa mucho más que aparecer en la lista de suplentes de una final. Hincapié recibió minutos, reemplazó al autor del primer tanto y estuvo en el campo cuando se confirmó la conquista. Esa participación le permitió sentirse protagonista del desenlace y festejar otro logro dentro de su carrera con el conjunto de Londres. El ecuatoriano continúa sumando experiencias en compromisos de máxima exposición. Esta vez le correspondió participar en la Community Shield, un título tradicional del fútbol inglés, dentro de un estadio imponente y ante un rival poderoso. Su equipo respondió con una actuación dominante y él tuvo la responsabilidad de intervenir en el momento destinado a proteger definitivamente la ventaja. No fue necesario que Hincapié apareciera desde el primer minuto para dejar su participación registrada en la conquista. Su ingreso a los 60 confirmó que Arteta lo consideró una alternativa para cerrar el partido. El entrenador reemplazó a Calafiori y confió en el ecuatoriano para mantener controlado al Manchester City durante la media hora que todavía faltaba. El arco en cero terminó convirtiéndose en otro elemento valioso de la celebración. El Arsenal no solamente exhibió contundencia para marcar 3 veces, también mostró firmeza para evitar la respuesta de su adversario. Hincapié colaboró con esa misión desde su entrada y pudo terminar la jornada sabiendo que el Manchester City no encontró siquiera el descuento en Cardiff. La conquista coloca al Arsenal en el inicio de la campaña con un trofeo ya asegurado. Mientras otros equipos todavía afinan detalles para afrontar la temporada, el conjunto londinense ya vivió una celebración importante. La goleada sobre uno de sus mayores rivales alimenta las expectativas y confirma que la plantilla de Arteta comenzó la competencia con determinación, eficacia y enorme autoridad. Cada detalle del marcador explica la dimensión de la victoria. Un tanto a los 24 segundos, otro antes de la media hora y el tercero apenas iniciada la segunda parte.
El Arsenal manejó los momentos decisivos y no permitió que el Manchester City encontrara estabilidad. Cuando Hincapié entró, la tarea pasó a ser conservar todo lo que el equipo había construido. Piero Hincapié cerró el partido dentro del campo y luego pudo incorporarse por completo a los festejos. La Community Shield 2026 pasó a formar parte de su palmarés después de una final que tuvo un solo dominador en el marcador. El ecuatoriano continúa acumulando trofeos y escribiendo capítulos destacados con la camiseta del conjunto londinense. El resultado también funciona como un mensaje directo para el resto de competidores del fútbol inglés. El Arsenal arrancó oficialmente la temporada 2026-2027 venciendo por 3-0 al Manchester City. La presentación combinó velocidad, contundencia, control y solidez defensiva, 4 elementos que permitieron levantar el trofeo sin atravesar sobresaltos en el desenlace. Calafiori, Havertz y Odegaard quedaron registrados como los goleadores de la jornada. Hincapié apareció como una de las piezas utilizadas por Arteta para completar la obra. Cada uno tuvo una función diferente, pero todos terminaron celebrando la misma conquista. El Arsenal convirtió el Principality Stadium en el escenario de su primera gran alegría oficial de la campaña. Así comenzó la nueva temporada para Piero Hincapié, ingresando desde el banco, disputando 30 minutos, manteniendo el arco en cero y levantando otro trofeo. El Arsenal fue superior al Manchester City, ganó 3-0 y conquistó la Community Shield. ¿Será esta celebración el comienzo de una campaña cargada de nuevos títulos para el defensor ecuatoriano?